les doy la más cordial bienvenida. Vamos a hablar acerca de un resumen general de todos los temas que se han tratado en técnicas de inferencia estadística, es decir, todos los temas que se han revisado desde la semana 1 hasta la semana 7. Como ustedes saben, esta semana es de revisión y precisamente vamos a revisar todos los temas que se han desarrollado desde la semana 1, empezando precisamente por los métodos de muestreo. ¿Ok? Como ustedes pudieron verificar en la clase que yo les había desarrollado, ¿sí? Existen varios métodos de muestreo, varias técnicas de muestreo, tanto probabilísticas como no probabilísticas. Asimismo, habíamos dicho que en realidad existen algunas razones por las que se debe muestrear. Básicamente, las razones por las que se debe muestrear es por costos y por tiempo. Les había mencionado en la primera clase que no siempre se va a poder acceder al total de elementos de la población por tiempo y por costos, porque requeriría mucho tiempo analizar y obtener los datos de cada elemento de la población y asimismo por costos sería demasiado costoso acceder a cada elemento de la población. Esas son las dos razones importantes para mostrar y eso es lo que les había mencionado en la primera clase, ¿ok? Dentro de esas razones, claro, están muy importantes este tema del tiempo y del costo, que precisamente por eso se debe mostrar. Luego de eso, claro, les había mencionado que existen métodos de muestreo, tanto probabilísticos como no probabilísticos. Nosotros nos habíamos enfocado en estudiar los métodos probabilísticos, empezando por el muestreo aleatorio simple, ¿ok? Y este muestreo aleatorio simple, como dice ahí, simplemente consistía en tomar una muestra, ¿sí? Una muestra en la que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas probabilidades de ser incluido. Es decir, si yo decido estudiar la estatura de los estudiantes varones en una universidad, por ejemplo, ¿ok? Yo tendría dos opciones. Tomar la estatura de cada uno de los estudiantes de la universidad o dos, tomar una muestra y tomar la estatura de los estudiantes de esa muestra para concluir algo respecto a la población. En este sentido, para eso es útil estas técnicas de muestreo. Y esta técnica del muestreo aleatorio simple simplemente consiste en elegir un elemento o varios elementos de la población de manera aleatoria. ¿Cómo se hace eso? Utilizando una tabla de números aleatorios o a través de Excel, como les había explicado en la clase correspondiente. ¿Ok? Asimismo, les había hablado del muestreo aleatorio sistemático, que básicamente consiste en extraer un número de elementos de la población utilizando el mismo muestreo aleatorio simple, pero con la única diferencia de que se lo toma cada K elementos, es decir, se obtiene un número K. ¿Cómo se obtiene este número K? De dividir el total de elementos de la población para el total de elementos de la muestra. Yo obtendría un número K, ¿sí? Qué sé yo, si es que la población es 100 y el tamaño de la muestra es 10, yo dividiría 100 para 10 y el número K sería 10. En este caso, quiere decir que yo cada 10 elementos voy a tomar un elemento de la población. ¿Y cómo obtengo el primer elemento? Lo obtengo aleatoriamente, sea utilizando una tabla de números aleatorios o sea utilizando Excel para elegir el primer elemento de la población. ¿Okay? Asimismo, habíamos visto el muestreo aleatorio estratificado, ¿sí? Donde una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada uno de ellos. Y finalmente habíamos visto el muestreo aleatorio por conglomerados, donde la población se divide por conglomerados a partir de los límites geográficos u de otra clase. Y claro, a continuación de estos se selecciona al azar una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. ¿Ok? Como ustedes pueden verificar, para cada uno de estos métodos de muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados, siempre se hace necesario el uso del muestreo aleatorio simple. Es decir, se extrae el primer elemento de manera aleatoria, utilizando, repito, una tabla de números aleatorios o las funciones o las herramientas de algún programa como Excel para nosotros poder obtener los elementos que provienen de manera aleatoria de una muestra, ¿ok? Luego de eso,
en las semanas correspondientes, en la tercera semana específicamente, habíamos hablado del tema de estimación e intervalos de confianza, ¿ok? Y les había mencionado que un estimador simplemente es un estadístico o un valor único que se utiliza para estimar, de ahí viene el nombre de estimador, para estimar el parámetro poblacional. Es decir, se toma una muestra, se calcula el estadístico correspondiente, un ejemplo podría ser la media de esa muestra, y esa media de esa muestra se llama estadístico. Ese estadístico se utiliza como un estimador puntual del parámetro poblacional, es decir, de la media poblacional. Un ejemplo podría ser si yo quiero calcular el salario promedio de las personas que trabajan en relación de dependencia, yo podría obtener una muestra, calcular la media de ingreso de los elementos de esa muestra y en base a este número, a este dato que he calculado, yo poder concluir acerca del parámetro poblacional. Eso es un estimador puntual. Pero también, claro, se podía utilizar un estimador en forma de intervalo, en donde, claro, nosotros ya no utilizábamos un estimador puntual, sino un intervalo para decir que dentro de ese intervalo se encuentra el parámetro poblacional. Como dice ahí, un intervalo de confianza es un conjunto de valores que se forma a partir de una muestra de forma que exista la probabilidad de que el parámetro poblacional esté dentro de dicho conjunto de valores. ¿Sí? La probabilidad específica se llama nivel de confianza. En este sentido, recuerden que ustedes podían trabajar con varios niveles de confianza, con un nivel de confianza del 90%, del 95% y del 99%. Y claro, habíamos mencionado que si es que utilizan uno u otro de estos intervalos de confianza, básicamente lo que se concluye es que con el 99% de confianza, yo aseguro que el parámetro poblacional se encuentra dentro del intervalo establecido, dentro de ese intervalo que yo había construido utilizando los datos de la muestra. ¿Okay? Pues claro, para eso yo obtenía una muestra, calculaba la media de esa muestra y construía un intervalo de confianza alrededor de esa media para asegurar con el 99%, con el 95%, con el 90% de que el parámetro poblacional, de que la media poblacional se encuentra dentro de ese intervalo. ¿Ok? Y claro, esto ya más o menos nos daba la introducción al tema de pruebas de hipótesis, porque recuerden que trabajar con el 95% de confianza significa que el nivel de significancia es de 0.05 o 5%, es decir, el complemento del intervalo de confianza que se calcula. ¿Ok? Y luego, claro, ya habíamos pasado al tema de las pruebas de hipótesis. Y claro, aquí habíamos visto dos grandes temas. Pruebas de hipótesis con una muestra y pruebas de hipótesis con dos muestras. ¿Sí? El procedimiento es básicamente el mismo. Y habíamos mencionado que una hipótesis es simplemente una afirmación. ¿Sí? Solamente eso se había mencionado, que es una afirmación. ¿Y qué era una prueba de hipótesis? Es un procedimiento para determinar la veracidad de esa afirmación. Eso era nada más que una prueba de hipótesis. ¿Ok? Y para una prueba de hipótesis, como es un procedimiento, seguía algunos pasos. ¿Ok? El paso 1, establecer la hipótesis nula y alternativa, por supuesto. El paso 2, seleccionar el nivel de significancia, que de acuerdo a lo que ya habíamos estudiado, podía ser del 1%, del 5% o del 10%. El paso 3, identificar el estadístico de prueba, es decir, dependiendo si yo tengo la desviación estándar de la población, trabajo con el estadístico Z. Si no tengo la desviación estándar de la población, trabajo con el estadístico T o la distribución T. Y eso es precisamente lo que les había mencionado en el tema del caso planteado. Porque claro, el caso que se les había planteado, ustedes lo que tenían ahí es la desviación estándar de la muestra, no de la población, y por tanto se debía trabajar con la distribución T de student, no con la distribución Z como lo han hecho la mayoría. ¿Okay? En el paso 4, formular la regla de decisión. ¿En qué consistía esta regla de decisión? Simplemente redactar una regla en la que diga si el valor crítico, el valor crítico que se obtenía de la tabla es menor o es mayor al valor calculado de Z o al valor calculado de T,
se debía simplemente tomar una decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Esa simplemente era la regla de decisión. Finalmente, en el paso 5 se toma una muestra y se decide, es decir, se decidía ya básicamente, ¿sí? Si el valor calculado de Z es menor o se encuentra dentro de la zona de no rechazo, no se rechazaba la hipótesis nula. Caso contrario, se rechazaba la hipótesis nula, ¿ok? Y claro, yo les había mencionado cada uno de los pasos, habíamos visto un ejemplo precisamente para esto y con eso habíamos culminado este tema de las pruebas de hipótesis para una muestra, que como les digo, ¿sí? Debía tomarse en consideración si se trabaja con con el estadístico Z o con el estadístico T. Se trabaja siempre con el estadístico Z solo si se conoce la desviación estándar de la población, la que estoy señalando. Si no se conoce este parámetro, ¿sí? Que se denomina con la letra sigma, no se puede utilizar el estadístico Z. Se debe utilizar el estadístico T de estudio. ¿Ok? Eso precisamente para que lo tengan claro. ¿Ok? Y claro, habíamos visto que puede existir una prueba de hipótesis de una cola o de dos colas siempre que la variable o el parámetro poblacional se trate de una igualdad y de una cola cuando el parámetro poblacional se trate de una desigualdad. ¿Ok? Y también voy a hablar ahora respecto un poco al valor P de las pruebas de hipótesis, ¿sí? Porque había un poco de confusión al respecto y precisamente voy a mencionar esto, ¿ok? Básicamente el valor P nos sirve para comparar la probabilidad, sí, que se denomina valor P, con el nivel de significancia. Es decir, simplemente compara este valor P con el nivel de significancia para decidir si se rechaza la hipótesis o no se rechaza la hipótesis. En este caso, si P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Pero si P es mayor al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula, como lo he señalado aquí, lo he subrayado aquí, lo he resaltado aquí para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve este valor P? Es simplemente para afirmar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Recuerden que ustedes rechazaban o no rechazaban la hipótesis nula simplemente comparando el valor Z calculado con el valor Z crítico. Pero el valor P también se puede utilizar para confirmar esa decisión, ¿sí? En este caso, se lo compara con el nivel de significancia. Y si el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Si es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Además de eso, el valor P me muestra la fuerza de la decisión, ¿sí? Si tengo un valor P grande o relativamente grande, puedo decir con seguridad que la decisión ha sido tomada en realidad con un buen argumento, pero si tenemos un valor, como aquí dice un valor bastante pequeño, 0.00001, 3 ceros y luego un 1, existe poca probabilidad de que H0 sea verdadera, es decir, la hipótesis nula sea verdadera. ¿Cómo se calcula este valor P? Se lo obtiene de la tabla Z, ¿sí? Se lo obtiene de la tabla Z. Por ejemplo, en el ejemplo que les había mostrado en la clase que desarrollé respecto a las pruebas de hipótesis de una muestra de los escritorios, ¿sí? Como dice aquí, en el ejemplo de la hipótesis nula relativa a la cantidad de escritorios producidos en la semana en la empresa que se denominaba Fredonia, no se rechazó la hipótesis nula, porque el valor de Z calculado fue de 1.547, que precisamente se encontraba dentro de los valores de menos 2.57 y 2.57. Como el valor Z calculado se encuentra dentro de la región de no rechazo, es decir, no se encuentra ni a la derecha de los valores críticos ni a la izquierda del valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. Pero claro, se podía también utilizar el valor P para concluir al respecto de esto. Entonces, claro, lo único que se debía hacer si es que se decidía utilizar o se debía o se quisiera confirmar la decisión utilizando el valor P es simplemente calcular ese valor P. ¿Y cómo se lo calcula? Utilizando la tabla de distribución Z, ¿sí? Lo único que yo hago es simplemente tomar el valor de Z calculado
en este caso Z de 1.547, como ese valor no se encuentra en la tabla, se lo puede redondear a 1.55. Una vez que yo redondeo a 1.55, yo encuentro el valor del área correspondiente a ese valor de Z, que en este caso es de 0.0606, ¿sí? Y como ustedes pueden ver aquí en la gráfica se ve mejor, ¿sí? Para el valor de Z correspondiente a 1.55, el valor de la probabilidad o el valor del área bajo la curva es de 0.0606. ¿De dónde se obtiene esto? De la tabla de distribución Z. Lo mismo, como es una curva simétrica, lo mismo pasa para menos 1.55. Por tanto, el valor P sería de la suma de estos dos o este valor multiplicado por 2. En este caso, el valor P sería de 0.1212. Como se puede ver, claramente es mayor que el nivel de significancia elegido, que era de 0.01. Como es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, simplemente este valor P o esta probabilidad o esta área bajo la curva se utiliza para confirmar la decisión que se haya tomado. ¿Okay? En este caso, simplemente se utiliza el valor de Z calculado, se va a la tabla para verificar a qué área corresponde ese valor de Z, y si es que es una prueba de hipótesis de dos colas, como en este caso, se duplica esa cantidad y el valor P sería en este ejemplo específico de 0.1212, que es mayor que el nivel de significancia, y como es mayor al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Eso respecto al valor P, que alguien me había dicho que si es que podría explicarlo utilizando un ejemplo para verificar cómo se utiliza el valor P. ¿Ok? Finalmente, habíamos ya visto también el tema de pruebas de hipótesis de dos muestras, en donde básicamente se debe seguir el mismo procedimiento, es decir, señalar la hipótesis nula y alternativa, definir el nivel de significancia, definir el estadístico de prueba con el que se va a trabajar, redactar la regla de decisión y finalmente tomar la decisión, ¿ok? Que es básicamente lo que ya les había mencionado, y simplemente la ecuación que se utiliza para Z es esta. Obvio, aquí también, si es que se conoce la desviación estándar de cada una de las poblaciones, porque deben las muestras provenir de dos poblaciones diferentes, si es que se conoce la desviación estándar de cada una de las poblaciones, se utiliza el estadístico Z. Caso contrario, si es que no se conoce la desviación estándar de cada una de las poblaciones, se debe utilizar el estadístico T de estudio o la distribución T de estudio. Eso siempre, por favor, recordar. Cuando se conoce la desviación estándar de la población, es decir, el parámetro poblacional, se puede utilizar la distribución Z o el estadístico Z. Si no se conoce la desviación estándar de la población, se debe utilizar el estadístico T de estudio, la prueba T. ¿Ok? Básicamente eso es todo lo que habíamos visto en el primer bimestre, y esto resume todo lo que habíamos visto en el primer bimestre. Espero que les haya sido útil o les sea útil esta grabación a las personas que están viendo la grabación, para que tengan a modo de resumen todo lo que hemos visto en el primer bimestre. ¿Ok? Eso sería todo. Gracias y buenas tardes.